Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María del Mar Urbano y hoy estoy acompañada de un grupo de trabajo, el cual está conformado por Nasli Tatiana Males, Celeste Cultit, Mauricio González y Juan Luis Ortega. Hoy, mi grupo de trabajo, les vamos a explicar a ustedes acerca de la estructura de la balanza de pagos, de lo que hay en ella, de cómo se conforma, de cómo se maneja esta estructura. Así que quiero que iniciemos primeramente entendiendo que hoy en día todos los países están interconectados por un sinfín de relaciones económicas y financieras. En todo el sentido, siempre hay una relación entre todos los países porque hay algo económicamente o financieramente involucrados. De esta manera, en la balanza de pagos encontramos dos platillos. En un lado encontramos lo que son las importaciones, los ingresos por préstamos o los ingresos por inversiones. En el otro lado de la balanza, en un platillo, encontramos lo que son las exportaciones y también encontramos lo que es inversión en el exterior. Así nosotros podemos ver cuál de los dos lados está más alto. En la balanza de pagos no se busca necesariamente el equilibrio, lo que buscamos es que se compensen entre sí. Puede que un lado esté más arriba que el otro y cuando esto sucede puede que sea un superávit o un déficit. Entendemos que cuando hay más importaciones en el país, cuando nosotros hacemos esta acción, pues es un déficit en la balanza de pagos. Cuando de lo contrario lo que nosotros hacemos más es exportar, hay un superávit. De esta manera mi grupo, hoy queremos que aprendan ustedes un poco más de este tema y por eso hemos querido hoy hablar acerca de la estructura de la balanza de pagos. También queremos hoy hablar del significado de los saldos en la balanza. Y también tenemos un punto muy importante que es la balanza de pagos y la residencia. Y por último, mi grupo también les va a hablar de lo que es un déficit o un superávit, o cómo se dan estas cosas dentro de la balanza de pagos. Así que a continuación los dejo con mis compañeros. Balanza de servicios. En esta balanza se incluyen todas las operaciones realizadas con productos intangibles, por ejemplo, servicios prestados a otras empresas, servicios de seguros, servicios de transporte y de viajes, etc. Balanza de rentas. En esta balanza se recoge todo lo que tiene que ver con la remuneración del trabajo, por ejemplo, los salarios por el trabajo en empresas extranjeras. En esta también se incluyen todas las rentas de inversión, como lo son los préstamos y los dividendos, etc. Balanza por transferencia corrientes. En esta balanza se recogen todas las transferencias que no exigen contrapartida. Las partidas corrientes son las remesas personales para aquellos extranjeros que tienen su residencia en otro país, las donaciones y las ayudas públicas y privadas. Bueno, continuando, balanza por cuenta capital. La balanza de capital es aquella parte de la balanza de pagos que recoge los movimientos de capital tanto a corto y a largo plazo y las variaciones de las reversas de divisas de un país frente al resto. Incluye también las ayudas del extranjero y las compras de bienes y servicios. En esta balanza de capital nos indica si un país es deudor o acreedor respecto a los demás. Balanza por cuenta financiera. Registra las variaciones de los activos y pasivos financieros con el exterior. Por tanto, recoge los flujos financieros entre los residentes de un país y el resto del mundo. Las diferentes rúbricas de la cuenta financiera recogen las variaciones netas de los activos y pasivos correspondientes, que son inversiones directivas, inversiones en cartera y otras inversiones. También instrumentos financieros derivados y variaciones de activos de reversa. La cuenta financiera nos refleja, por tanto, si somos nosotros los que estamos prestando dinero
al resto del mundo o si por el contrario ellos nos prestan a nosotros. A continuación les vamos a explicar el significado de saldos de la balanza de pagos. Primero tenemos que saber que los distintos componentes de saldos que conforman la balanza de pagos dan una información acerca de la situación de un país con respecto al exterior. Además, tienen un objetivo que es proporcionar una fundamentación a su política económica. Con este saldo se toman determinadas partes de la balanza con objetivos económicos para determinar su saldo. Los más utilizados son: en primer lugar tenemos saldo comercial. Es el que nos da la diferencia de valor entre las exportaciones y las importaciones de bienes. También es la que nos dice hasta qué punto las exportaciones financian a las importaciones. En segundo lugar, tenemos saldos de bienes y servicios. Es la diferencia entre la exportación y la importación de las balanzas comerciales y servicios. En tercer lugar, y no menos importante, tenemos saldos de cuenta corriente. Es la diferencia entre los ingresos y pagos de la balanza comercial, servicios, renta y transferencias corrientes. También nos expresa si un país está gastando más o no de lo que su capacidad de renta le permite. De lo contrario, tendrá que pedir préstamos o hacer una reducción de activos con el exterior. Por último, es importante saber que si un país compra más de lo que vende, deberá financiar la diferencia con préstamos. Por el contrario, si vende más de lo que compra, podrá prestar a otros con el saldo generado. Por este motivo, si existe un déficit en la balanza por cuenta corriente y capital, tendremos que tener un superávit en la balanza financiera. Ahora nos vamos con algunos ejemplos. Iniciemos con saldo comercial. Antes de esto, sabemos que existe una fórmula, la cual es balanza comercial igual exportaciones menos importaciones, por lo cual nos puede arrojar un resultado positivo o negativo, es decir, superávit comercial o déficit comercial. Ahora nos vamos con un ejemplo. Colombia en el 2016 contaba con 31 millones de dólares en exportaciones. También contaba con 42 millones de dólares en importaciones. Como nuestra fórmula nos dice que la balanza comercial es exportaciones menos importaciones, en este caso nos dio un resultado de menos 11.45 millones de dólares, lo cual nos da un resultado de déficit comercial. Otro claro ejemplo es: en Argentina, en el año 2017, tuvieron 4.515 millones de dólares en exportaciones y 3.850 millones de dólares en importaciones. Nuestra fórmula nos dice que el resultado es 665 millones de dólares, por lo cual nos da un superávit comercial. Ahora vamos con saldos de cuenta corriente. Anteriormente, nos decía que es la diferencia de pagos e ingresos. Un ejemplo claro sería: tú tienes un ingreso de otras entidades a tu cuenta bancaria, pero tú tienes que descontar de esos ingresos el recibo de la luz, el recibo del agua y el recibo de internet. Simplemente haces la diferencia de esto y te da tu saldo total. Este fue mi tema a explicar. Espero me haya hecho entender y podemos seguir con nuestra siguiente compañera. Muchas gracias. Por otra parte, tenemos la balanza de pagos y su clasificación. ¿Qué es la balanza de pagos? Es un registro sistemático de todas las transacciones económicas entre países. A continuación hablaré de su clasificación. Balanza por cuenta corriente, que se divide en balanza comercial, balanza de servicios, de rentas y de transferencias. Segundo, balanza por cuenta capital. Tercera, balanza financiera. Cuarta, balanza de errores y omisiones. A continuación voy a explicar cada una de estas. Balanza por cuenta corriente. Recoge las operaciones reales y rentas que se producen entre los residentes de un país con el resto del mundo. Este refleja la diferencia entre la inversión y el ahorro interno de un país. Balanza comercial. Es el registro de las importaciones y exportaciones de bienes y productos de un país durante un periodo de tiempo determinado. La balanza comercial es uno de los componentes
de la balanza de pagos, que es un registro detallado de todas las transacciones económicas producidas entre un país y los demás países del mundo con los cuales mantiene relaciones comerciales. Existe una ecuación para conocer el saldo de la balanza comercial, que es saldo balanza comercial igual exportaciones de bienes menos importaciones de bienes. Balanza de servicios. Es el registro sistemático del total de pagos realizados por los servicios de los residentes de un país a los del exterior y los que estos a su vez cubrieron. A estos ingresos y egresos también se les denomina importaciones y exportaciones de servicios. La ecuación es exportaciones de servicios menos importaciones de servicios sobre saldo balanza de servicios. Balanza de rentas. Este es un documento contable que recoge todos los ingresos y pagos que son generados por los factores productivos de un país. Estos factores productivos son el capital y el trabajo, y pueden ser nacionales en el exterior o no residentes en el propio país. La ecuación es saldo balanza rentas igual a rentas percibidas menos rentas pagadas. Balanza de transferencias. Parte de la balanza de pagos que incluye los ingresos y pagos unilaterales entre dos países. Son aquellos ingresos que para el país receptor no suponen la obligación de una contraprestación de servicio o bienes. Son operaciones que no implican contrapartida. La ecuación es transferencias percibidas del exterior menos transferencias pagadas sobre saldo balanza de transferencias. Saldo balanza por cuenta corriente. Existe el positivo que corresponde al superávit y el negativo correspondiente al déficit. Balanza por cuenta de capital. Se contabilizan las variaciones de activo y pasivo de capital financieros entre un país y los países extranjeros. Balanza financiera. Recoge todas las entradas y salidas de capital del resto del mundo. La ecuación es exportaciones de capital menos importaciones de capital sobre saldo balanza financiera. Balanza de errores y omisiones. Abarca lo que se conoce como el capital no determinado. Se dice que es un ajuste por la discrepancia estadística de todas las demás cuentas de la balanza de pagos. En realidad, la suma de los saldos de la cuenta corriente y de la cuenta de capital deben dar igual a las variaciones en las reservas monetarias internacionales. Bueno, en el superávit, en la balanza de pagos, esto se refiere a cuando la balanza tiene más ganancias, se podría decir, más de los gastos. Y pues hay muchos tipos de superávit en la balanza de pagos, como el superávit fiscal, el cual se deriva en muchas ramas, como la pública, el superávit público, el superávit presupuestario y por último el superávit primario. Bueno, también me quiero referir no solo al superávit, sino al déficit en la balanza de pagos, que se refiere a cuando los gastos son mayores a las ganancias, o sea, cuando se representan en números negativos por debajo de cero, que serían pérdidas, ya sea por inversiones por importaciones, por ejemplo, donde el país no está ganando, sino está gastando para solventar alguna necesidad que tenga el país y que el mismo país no pueda producir esa necesidad. Bueno, continuamos con el superávit exterior, el cual tiene muchos tipos, como el superávit comercial, el superávit financiero y por último el superávit de capital. Bueno, quiero dar un ejemplo de cuando hay superávit exterior, que sería cuando, digamos, el país realiza más exportaciones que importaciones, lo cual fuera algo muy, pues lo que se espera, ¿no?, de cada país
realice eso, tenga más exportaciones que las importaciones. Y un déficit en este mismo sería que el país realice más importaciones y menos exportaciones, que es lo que usualmente nos pasa a nosotros, pues a Colombia, ya que sabemos realizar más importaciones que exportaciones, desafortunadamente. Seguimos con el superávit estructural, el cual se divide en superávit direccional y en el superávit tendencial. Bueno, ¿a qué se refiere el superávit estructural? Bueno, especialmente se refiere a las condiciones económicas que tiene dicho país y al crecimiento de la población. Bueno, el déficit aquí podría entrar, digamos, en una gran pérdida de personas. Por ejemplo, ahora con el coronavirus, se podría decir que con esta pandemia, pues hay un déficit considerable, ya que pues desafortunadamente hay muchas muertes, ¿no? En especial en países como Italia, como España, entre otros. Bueno, continuamos con el superávit cíclico o coyuntural, también se le podría denominar, que se refiere a las épocas de la economía. Pues ya como estamos hablando de un superávit en la balanza de pagos, esto se referiría a las épocas en donde pues hay auge, ¿no? Un auge en la balanza de pagos, y si nos pasamos al déficit, también pues se referiría a cuando hay una baja, ¿no? O números negativos, números que estén por debajo de cero, con respecto a la balanza de pagos. Bueno, por último quiero mencionar dos superávit que personalmente creo que son supremamente importantes, ya que los vemos todos los días. En primero que todo, quiero mencionar el superávit alimentario, que se refiere a cuando el país tiene mucha cantidad de alimentos, demasiada, pues que es mayor a la demanda. Esto pues sería en un país muy bueno, ya que puede realizar diferentes estrategias como exportaciones, entre demás. También si entra el déficit aquí, sería que el país tiene muy poquita comida y la demanda es mayor a lo que abunda, con respecto a lo alimentario. Y bueno, para finalizar quiero mencionar el superávit privado, ya que se refiere a cuando una familia tiene los suficientes recursos para pagar servicios, impuestos, objetos así, ya sean televisor, computadora, ¿sí? Tener su casa, poderla comprar. Y un déficit, sería cuando pues la familia no tiene para solventar todas las necesidades, ya tener su casa, poderla comprar. Y un déficit, sería cuando pues la familia no tiene para solventar todas las necesidades, ya sean los servicios, el agua, la luz, no puede pagar impuestos, no puede comprar una casa, arrendar, lo cual pues sería muy negativo en el país. Gracias. Bueno, y después de todo este recorrido que han hecho mis compañeros en este tema tan importante como lo de la balanza de pagos, podríamos decir que simplemente la balanza de pagos es algo muy importante para un país, porque es un registro que se hace. No es algo que creemos cómo está el país, yo creo que tiene más exportaciones, yo creo que tiene más importaciones, no. Son datos exactos que se realizan dentro de este país y lo que hace es que muestra
cómo este se mueve, el capital de un país, cómo se mueve, cómo está con respecto al resto de países. También es un indicador que registra las transacciones que realiza un país por otro con otro. Entonces, con base a todo lo que vimos, simplemente lo que podemos decir es que este es un indicador. Ese sería el resumen de todo. Es un indicador, es el que nos dice exactamente, puntualmente, nosotros como país, qué estamos haciendo o cómo estamos, si tenemos eso que queremos lograr o de lo contrario pues se nos está saliendo de las manos y estamos importando más, porque es evidente que para todos los países lo que más queremos es la exportación, porque apoya nuestra economía, lo que hace es que nosotros podamos crecer más económica y financieramente. Así que espero que todo lo que hicimos con mi grupo de trabajo haya quedado claro para ustedes y sirva en nuestro aprendizaje. Muchas gracias.